Buenísimos, recontra buenísimas mañanas. Me encanta estar aquí. Me revive este programa. Mi Cristo interior salve y bendice a tu Cristo interior, porque vas a conectarte hoy, mañana, esta noche, cualquier día. También el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es miércoles 2 de abril de 2014. El programa es el número 723. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, ustedes para entenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que nos dicen, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Muchísimas gracias. Estamos con el libro del licenciado Enric Corbera, catalán. Debe ser alguna. La biodescodificación en su entrega número 26. Escuchen bien, hagan sus anotaciones, pidan las memorias. En el tratamiento de la esclerosis múltiple se dan perfusiones de cortisona. En las enfermedades normalmente se dan entre 20 y 40 miligramos. En la esclerosis múltiple se dan 100 veces más o menos 2 gramos. Y hay dos tipos de resultados. Hay gente cuya remisión es total, es decir, se alivia. Hay otras personas en las que no cambia nada o puede amplificar los síntomas. Por lo tanto, para saber hay que cuestionar. Pero para cuestionar, es decir, para hacer preguntas, hay que saber que esto existe. Eso es un descubrimiento del doctor Hammer. Es lo mismo que la quimioterapia. La mayoría son simpaticotónicas y amplificarán los conflictos si la persona está en simpaticotonía. Va a borrar los edemas si la persona está en vagotonía. Y es lo mismo para la radioterapia. La radioterapia quemará, por lo tanto es un simpaticotónico. A partir del momento en la que exista agresión, el cuerpo reaccionará y su reacción se llama inflamación. Si la persona se encuentra en vagotonía y damos dosis masivas de radioterapia, vamos a quemar el tejido. Pero claro, aquí es lo que escoge el médico y nosotros no tenemos ni voto ni elección. Wow. Pero cuando paramos con la radioterapia, ¿qué ocurre en las horas siguientes? El cuerpo reparará la quemadura, hará una inflamación. Por lo tanto, tenemos la inflamación de reparación de la radioterapia y la inflamación de la reparación del conflicto. Por lo tanto, es una doble vagotonía. Es lo que hace que digamos, esto ha empeorado y hagamos otro tratamiento. Esto puede causar muchas molestias, especialmente en la primera fase de reparación. Cuando esto ocurre en segunda fase, es menos grave porque la persona está yendo a la normotonía, por lo tanto la simpaticotonía absorberá a los demás. Esto puede dar una pequeña vagotonía, pero no es tan catastrófico como la primera fase. Es que este esquema es bastante simplificado porque de manera bastante corriente tenemos 2 o 3 conflictos activos porque la policía te ha cogido el coche, tu equipo favorito ha vuelto a perder, la nevera se ha estropeado y también algunos conflictos activos gordos y casi siempre algunos van en vías de solución. Por lo tanto, no es una línea que tenemos que hacer, sino 2, 3 o 4 y en un momento dado podemos estar en vagotonía de ciertos conflictos y al mismo tiempo en simpaticotonía con otros. Clarísimo. Entonces tomamos medicamentos para solucionar el primero, pero hay otros que están en otra fase. En terapia, esto vuelve las cosas muy complicadas. No se trata de hacer nada en el ámbito de consejos terapéuticos, intentar entender lo que está ocurriendo en las distintas fases de la enfermedad, poner sentido y hacer que se calme la persona. Porque a menudo en el cáncer es como si el cuerpo no perteneciera a la persona, se le está escapando, es como si ya no fuera suyo. Le pertenece al hospital. Hay que sentenciar. En cambio, si ponemos estos fenómenos sobre la mesa,
podemos disminuir el estrés debido al miedo, al desespero, a la duda. Ejemplos. Una mujer con varios pólipos en el intestino. Estuvimos biodescodificando cada parte del intestino en la fase curativa. Como es un órgano vacío, tuvo hemorragias. Por suerte, le avisé que podía pasar esto y que duraría un par de días. También le dije que si la cosa seguía, era muy importante que fuera al hospital de urgencias. Otro caso es el de una mujer con un mioma en el útero. Después de biodescodificar, le avisé que la fase curativa y ciertamente a los pocos días tuvo una fuerte hemorragia, como si fuera una menstruación muy fuerte, y se sanó. Hay que ser rigurosos. Podemos tener ideas, intuiciones y después verificamos. Esto es parte de la biodescodificación. La homeopatía ocupa un lugar muy particular. Puede darse igualmente en simpático y en vagotonía. Cuando se da en vagotonía ayuda al cuerpo y a remontarse. Y cuando se da en simpaticotonía permite trabajar la emoción, sea que la emoción vuelva a la conciencia, sea que se trabaje de forma inconsciente y tenemos el paso de en vagotonía. Es por esto que a menudo los homeópatas dicen a sus pacientes, bien, verás que vas a empeorar, pero es una buena señal. Se llama crisis. Quiere decir que la enfermedad se está expulsando. Si tienes fiebre, si vomitas. A menudo la gente lleva a su conciencia sus conflictos por medio de sueños o tomas de conciencia. Esto ocurre a menudo cuando nos están haciendo osteopatía. Cuando el osteópata manipula una articulación o las fascias, espontáneamente los pacientes hablan de un problema. Cuando está manipulando una articulación o una fascia, y a menudo ocurre un soltar emocional. Porque estamos en unos puntos reflejos. Son puertas de entrada y salida de nuestra biología, es decir, de nuestro inconsciente. Había una señora a la que estaban tratando con quimioterapia. Tenía fuertes diarreas y la tenían que hospitalizar. ¿Qué te pasa cuando te hacen la quimio? ¿En qué piensas? Yo no quiero tomar ese medicamento. Yo soy ecologista, me cuido con homeopatía, practico todo lo que está en el libro de naturopatía, por lo tanto no quiero tomar esto. Pero yo vivo en casa de mi hija y me está amenazando si no tomo el tratamiento médico. Y para agradarle, lo sigo tomando. Yo no lo quiero tomar, pero me veo obligada a hacerlo. Está hablándome aquí de un conflicto indigesto, de no asimilación. ¿Cómo es la mente? En el estudio de la terapéutica tenemos que hacer hablar a la persona sobre su relación con la terapia, como el ejemplo que os he dado. Hay pacientes que lo viven muy mal al hacer el tratamiento para el cáncer o que los vacunen. Por lo tanto, hay dos cosas, la acción biológica del tratamiento y hay un resentir biológico en relación con este tratamiento. Y es aquí donde podéis intervenir. ¿Qué lo hace a usted el hecho de tomar este medicamento? ¿Qué le hace a usted? Podemos muy bien jugar con esto en consulta. ¿Qué siente la paciente cuando se le pone delante de la boca? Algunas veces podemos poner una manguera en el suelo y le explicamos a la persona que en un extremo está su boca y en el otro el ano. Y podemos pasearnos sobre su aparato digestivo con el medicamento y estar atento a todas las emociones y ya veréis que su cuerpo reacciona exactamente donde debe. Y aquí practicas el soltar emocional y vas hasta el ano, con todas las emociones, con todas las tomas de conciencia. Es como una imposición de manos. Ahora hablaremos del alcohol. Cuando hemos ingerido alcohol hay reacciones distintas. Hay personas que tienen el vino triste, otras que lo tienen eufórico, otras que se duermen y algunas veces dolor de cabeza al día siguiente y otras personas ningún dolor de cabeza. El vino actúa sobre las distintas fases de la enfermedad. Yo no me he emborrachado con vino sino una vez en Italia, en una ciudad de Italia, y al otro día, nunca más volví a tomar vino. Cuando estamos en simpaticotonía, la amplificará, podemos Brescia.
Podemos tener alucinaciones muy desagradables, podemos volvernos tristes o agresivos o paranoicos. Esto viene a amplificar el terreno. Si estamos en equilibrio en fase 2, esto les hace caer en fase 3. Entonces están contentos, eufóricos, liberados de los problemas. Hacemos proyectos, pero el día siguiente, al despertar, hay dolor de cabeza. Esto es debido al edema inflamatorio del cerebro. Puedes también tomar alcohol en fase 3, por lo que tanto ya tienes un edema en el cerebro. Estáis en vagotonía y aquí tienen tendencia a dormirse y puedes tener dolor de cabeza mientras estás bebiendo. Es muy posible que tengas que vomitar para encontrarte mejor. Y sucede cuando se transborda. Al día siguiente más dolor de cabeza y tendréis dificultad de despertar. Al despertar. Hay gente que reacciona más con el cerebro, otras que reaccionan más con el cuerpo, otras que reaccionan más con lo mental, que tienen, por ejemplo, alucinaciones. Delirium tremens. Hay 3 tipos de reacciones a todos los shocks. Hay un proverbio chino que dice, la enfermedad llega a caballo, pero se va caminando. Qué interesante. Es decir, que los chinos ya habían entendido que entrar en enfermedad es brutal, es el video shock. Y vemos aquí que es agudo, pero la reparación se hace progresivamente. Por lo tanto, se va andando y hay necesidad de varias horas y tal vez días. Las enfermedades crónicas. En las enfermedades crónicas nunca hay que olvidarse del transgeneracional y del proyecto sentido. Transgeneracional son mi ascendencia y el proyecto sentido es esa época entre el embarazo, entre la concepción y el tercer mes y hasta el tercer año. Primero debemos buscar el desencadenante. Hay que preguntar siempre qué pasó 6 meses antes de la aparición de la disfunción. En la vagotonía crónica buscaremos un conflicto reprogramante, una persona que no llega al final de la curación, se queda en etapa anterior. Hay que ver las fases de la enfermedad. Si el hecho de estar enfermo supone un beneficio, conflicto bloqueante. Si no estoy enfermo, dejo de existir. O cuando me enfermo, no voy al trabajo. Puedes hacer horas y horas de terapia, seguirán estando enfermas las personas. Conflicto activo de riñones, cambio de referentes, conectores de los riñones para llegar al final de la vagotonía y curarse completamente. El riñón debe estar por fuera de todo conflicto. De hecho, al final de la vagotonía eliminamos el agua. Si el riñón está en conflicto activo, ello favorece la cronicidad. El edema siempre forma parte de la vagotonía, pero este puede situarse en el tiempo por lo dicho anteriormente. Una vez terminada la inflamación, el edema debería de desaparecer. Es importante que para solucionar un conflicto crónico, el riñón no debe estar en conflicto. Las suprarrenales tampoco. Las insuficiencias como cardíacas, respiratorias, problema a nivel diario, emocionalmente poca cosa, pero repetitiva. Un paciente con insuficiencia respiratoria tiene un tumor de bronquios. Hay que buscar pequeños conflictos que se repitan a menudo. Síndrome de fatiga crónica. El tiempo que tarda en aparecer el síntoma es de 6 meses. La persona vive un bioshock con culpabilidad y responsabilidad. La persona entra en simpaticotonía para encontrar la solución y tiene un margen de 6 meses para encontrarla. Si continúa con conflicto activo, la biología deja el conflicto de lado. Viene la depresión, que es una forma de desmotivar. Entra en vagotonía, la persona deja de tener angustia y deja de luchar, está depresiva. Los conflictos son de dirección, este es el más importante. Desvalorización, contacto impuesto, miedo a la muerte, no a la física, sino a la muerte de su identidad. En las tortícolis repetitivas, hay que buscar lo que pasó justo antes de la primera aparición. Tortícolis. Sí. El insomnio, si me relajo pierdo el control. La persona está vigilante, no se permite entrar en vagotonía, también le llamamos velar al muerto.
Enfermedades cancerígenas. Vamos a estudiar las enfermedades cancerígenas. ¿Por qué una persona hace una verruga y otra persona en el mismo lugar hace un cáncer de piel? ¿Por qué una persona hace un quiste en el ovario y otra persona hace un cáncer ahí mismo? Quiste de ahí. No. ¿Cuál es el elemento suplementario que hace que esto se convierta en cáncer? En los dos casos hay un bioshock. En los dos casos hay un resentir. Si es el mismo órgano, es el mismo resentir. En ambos casos hay conflictos programantes, pero hay una diferencia, si no los dos tendrían la misma enfermedad. Es un error hablar del cáncer, hay que hablar de los cánceres, o más bien de las enfermedades cancerígenas, porque cuando analizamos una leucemia o un cáncer de los huesos, esto no tiene nada que ver, es muy diferente, aunque está incluido en el grupo de los cánceres. Cuando hablamos de cánceres hay que tener siempre en cuenta la hoja embrionaria de la cual provienen. Esto nos resultará de gran ayuda a la hora de biodescodificar. Cuando decimos, por ejemplo, que un órgano es de origen endodérmico, no se hace referencia a estas partes mesodérmicas como son los vasos, ni a las ectodérmicas como son los nervios, puesto que estos componentes están en todos los órganos. Hay también órganos que se estructuran funcionalmente de varias partes de diferentes zonas embrionarias. A ellos pertenecen la zona de la cabeza junto a la cardíaca, el estómago, el hígado, el páncreas, el duodeno, así como la vesícula, zona vaginal y la anal, inclusive la pelvis renal. Por ejemplo, el útero, que en realidad se compone de dos órganos, el orificio y el cuello del útero por un lado, es decir, el introito y el cuello del útero por un lado y por otro el cuerpo y las trompas de falopio. Sus mucosas están formadas por diferentes capas embrionarias. El introito y el cuello del útero tienen un epitelio pavimentoso, epitelial, que pertenece al ectodermo. El cuerpo del útero y las trompas de falopio, formado por el tejido adenoide, y pertenecen a la capa endodérmica. Por lo tanto, en función de dónde se halla el cáncer, el resentir será muy diferente. Esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de la biodescodificación. Esto quiere decir que diferentes mucosas pertenecientes a órganos muy distantes, como es el caso de la bucal, bronquial, laríngea, la íntima de las arterias coronarias, la íntima de las venas coronarias, la mucosa del recto y la del cuello uterino se encuentran próximos porque todas ellas pertenecen a la capa ectodérmica. Por lo tanto, todas ellas tienen conflictos de relación. Están los cánceres de la primera etapa de la biología, globalmente suelen ser cánceres glandulares. Hablaremos de los adenocarcinomas. Cuando hablo de adeno, quiero decir glándula. Cuando oímos oma, quiere decir tumor. Cuando escuchamos carc, quiere decir cáncer. Adenocarcinoma. ¿Verá? Por lo tanto, adenocarcinoma quiere decir tumor cancerígeno de una glándula. ¿Y entonces para qué dicen adeno? En la primera etapa de la biología estamos en la parte funcional del órgano, como los alvéolos pulmonares, la masa del hígado o el colon. Cuando escuchamos epiteloma, se trata de los cánceres que están en la cuarta etapa porque hace referencia al tejido que recubre. Y en la cuarta etapa se refiere sobre todo a los canales. Ya no se trata de la glándula, sino del canal que lleva el producto de la glándula hacia el exterior. En el canal hay células epiteliales. En el canal tenemos los bronquios, las vías biliares, la vejiga, las arterias coronarias, todo lo que aprendimos en la cuarta etapa. No nos olvidemos en esta etapa la importancia de la lateralidad. Hammer nos llama la atención en lo siguiente. Una mujer joven casi nunca tiene una úlcera gástrica o duodenal, excepto las zurdas. Ay, no, yo no, déjate de hacer zurdas.
Es muy raro que una mujer joven padezca úlcera carcinomatosa hepática, excepto las zurdas. Pobres zurdas. La úlcera gástrica siempre se encuentra en el mismo lugar, en la curvatura menor del estómago. Las 2/3 partes del esófago están recubiertos por epitelio pavimentoso. La simultaneidad del carcinoma de recto y de la úlcera carcinomatosa hepática es inusualmente frecuente. Ay, qué bueno. Todos estos casos tienen en común que son órganos pertenecientes al ectodermo, o sea, el cuarto nivel cerebral. Quisiera que todos recordemos y tengamos en cuenta que la hiperacidez del estómago es una señal de vagotonía, es decir, de curación. Si una persona sufre de un epiteloma pulmonar, es un cáncer de cuarto nivel, pero es muy diferente de un adenocarcinoma pulmonar, que sería el mismo conflicto. La histología nos informa sobre el cáncer. Hay otros cánceres que se llaman sarcomas, como un osteosarcoma. El sarcoma hace referencia a la tercera etapa. Se trata de tejido conjuntivo. Si se trata de un sarcoma pulmonar, se trata de una desvalorización vinculada con el espacio, con la respiración. También hay mesoteliomas, y esto hace referencia a la segunda etapa. Se trata de envolturas como un mesotelioma de la pleura. Es un cáncer, lo que quiero hacer es proteger mi espacio interior. Pero todos los cánceres tienen un punto en común. En un cáncer están las células funcionales que se multiplican, pero ya no hay apoptosis, la muerte celular programada. Todas nuestras células normales de nuestro cuerpo viven y mueren, pero en el cáncer ya no existe esta muerte celular programada. Voy a buscar qué es lo que quiere morir en mi interior. Las personas con cáncer tienen siempre un conflicto de identidad. Escuchen bien, las personas con cáncer tienen siempre un conflicto de identidad. No saben ser ellas mismas, tienen uno o dos amarres emocionales. Muchas veces estas se dicen a sí mismas: ¿para qué vivo si no puedo formar una familia? ¿Para qué vivir si no puedo compartir mi vida con mi pareja? ¿Qué opinan de ese detallito? Definitivamente el cáncer es mental. Estas eran preguntas de dos pacientes, de la primera con un cáncer de pecho y la segunda con un tumor cerebral. Es por esto que nuestro trabajo es que esa misma pregunta tenga otro sentido. ¿Cuáles son los motivos para vivir? ¿Quieres vivir? ¿Por qué? En el caso de la paciente con el tumor cerebral, recordó que tuvo una pareja que quería irse a vivir con ella, pero tendría que dejar de estudiar. Tomó conciencia que antes de tener pareja lo más importante para ella, o sea, para vivir, era estudiar. No se acordaba. Quedó súper sorprendida cuando se dio cuenta. En el cáncer las células no mueren, entonces aparece un patrimonio genético diferente de las otras células. Hay mutación, porque nos encontramos en una situación de excepción, por lo que hay que sacar un programa de urgencia. Por ejemplo, yo tengo un restaurante, hay 2 camareros, pero el fin de semana viene mucha gente a mi restaurante, entonces contrato a 2 camareros más. Pero el fin de semana próximo va a venir el rey, entonces necesito camareros excelentes. Así que voy a hacer una mutación en mi empresa, voy a contratar camareros excepcionales. En el primer caso es nuestra vida normal, en el segundo caso es una situación de excepción. Hago un tumor benigno de estómago o del seno o del esqueleto. Pero en el tercer caso es el cáncer de cáncer. Hace falta un programa de excepción. Cada día tomo ensalada, por lo tanto hago ácido clorhídrico y resulta que es Navidad y como mucho, así que necesito fabricar más ácido clorhídrico. Resulta que hay una espina de pescado que se clava en mi estómago, entonces hago un tumor benigno en mi estómago. El tumor lo que hace es ampliar, engrandecer la superficie. Si hay más superficie, hay más mucosa, así que se produce más ácido, por lo tanto, hay más capacidad de digestión y esto va a poder destruir la espina. Si, por ejemplo, tengo un trozo de hueso bloqueado en mi estómago, es mucho más duro,
Así que tendremos que mutar las células del estómago. Aquí hacemos un cáncer, porque mi supervivencia está amenazada y yo no quiero morir. Necesito fabricar un ácido que sea más corrosivo. Si se han experimentado las enzimas de las personas que tienen cáncer de estómago y se han colocado en un tubo de ensayo y en otro tubo de ensayo se han puesto las enzimas que tenemos normalmente en el estómago. Hemos colocado un trocito de carne en cada tubo de ensayo. El que venía del cáncer se ha digerido en 1 hora y en el otro tubo se necesitaron 3 horas. En el cáncer no hay tejido conjuntivo, está en el tejido funcional. Hay arterias que llevan la sangre y venas que hacen el drenaje. Es un lugar que tiene que ser muy eficaz, que no ha de perder energía para tener tejido conjuntivo. Es como si quisiéramos ir directamente a lo esencial. ¿Cómo les parecen las barbaritas? Qué bueno sería que aprendiéramos a conversar con los enfermos. Pero no como te parece Falcao va a jugar. No. ¿Con quién vives? ¿Cómo vives? Te abrazan, te dan besitos. ¡Tarararán! Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida. Mañana jueves, más biodescodificación encantadora. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, con Miguelito y la mía. Hagan el balance de su vida pasada cuando quieran. Puede ser de la hora pasada. Invoquen al espíritu de sabiduría y cuenten. Si encuentran algo mal puesto, perdónenlo, olvídenlo. Perdónenlo, ámenlo, agradezcanlo, olvídenlo. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece. Hablando de olvidos, no se les olvide reír. Pero por nada. Hasta mañana. Los llevo en mi corazón.